Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos nosotros estudiando este tema muy importante que lleva por título Viviendo la vida cristiana, de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Un tema muy importante que hemos venido analizando y hemos venido aprendiendo muchas cosas importantes. Pero en esta semana, que ya estamos avanzando bastante, tenemos también un tema muy interesante. El tema de esta semana se titula Jesús sufrió mi muerte. Un tema muy interesante que ya hemos venido viendo cómo se desarrolla y cómo esto afecta tu vida espiritual y la mía. Y no apenas la vida espiritual, pero nuestra vida temporal también. Y es muy importante que nosotros entendamos este asunto. Pero antes de entender más todavía acerca de este importante tema, quiero que juntos vayamos a la palabra de Dios para que leamos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, y ahí leamos en el verso número 3. Y leemos de esta manera. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Con este pensamiento, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos una vez más delante de su presencia, agradecidos porque ha sido bueno y sus bendiciones nos acompañan. Ahora queremos pedir que nos ayude a comprender las palabras que hemos de estudiar en esta mañana, que juntos podamos aprender su voluntad y que su buen espíritu pueda guiarnos. Quede con nosotros en el estudio de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy importante. El apartado para el día de hoy lleva por título La pecaminosa naturaleza humana. Y nuestra primera pregunta nos dice así: describe la naturaleza humana que Jesús asumió. Entonces, ¿cuál es la naturaleza que Jesús tenía? Hoy hay muchas ideas. Algunos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, pero nosotros no vamos a dejar las ideas en el aire. Lo que tenemos que hacer es leer lo que la Biblia dice acerca de la naturaleza de Jesús. Vamos a ver lo que está escrito. Leamos entonces lo que la Biblia nos dice respecto a este asunto. Leamos aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, el verso 14 hasta el verso número 18. Y ahí leemos de esta manera. Así, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por su muerte al que tenía dominio de la muerte, a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham? Por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivos y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo, y como él padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La palabra de Dios nos dice entonces claramente que Jesús vino a ser semejante a ti y a mí. ¿Qué naturaleza tomó? La naturaleza del ser humano, en la condición que se encontraba. Muy bien, exactamente como tú y como yo, no diferente. Pero, ¿qué más? Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos ahora este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 7, en el verso número 26. Y leemos así: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. La Biblia también nos habla del sacerdote. Esto es, mientras él vino a la tierra,
Él vino en nuestra condición. Mientras estaba en el cielo, o mientras fue al cielo, cuando vino a ser sacerdote, en el cielo era un sacerdote que estaba limpio, puro, santo, que no había hecho ningún mal. Esto es, los sacerdotes en la tierra, en la antigüedad, tenían que ofrecer para sus propios pecados, para purificarse, pero Jesús no. Pues mientras Jesús actúa como nuestro sacerdote en la actualidad, Él no tiene que ofrecer nada por su pecado, pues Él nunca cometió pecado. Y sin embargo, vino a ser como nosotros en esta tierra. Pero todavía hay más. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, en el verso número 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de los muertos. Este es mi evangelio. La Biblia nos habla que Jesús es del linaje de David. Esto es como tú y como yo. Un ser humano como tú y como yo, cuando vino a encarnarse en la tierra. Muy bien. Cuando era sacerdote o cuando es sacerdote después de su ministerio terrenal, ahora tiene un ministerio en el cielo como sumo sacerdote, un sacerdote puro, santo, apartado del mal, apartado de los pecadores. Este nos convenía tener. Muy bien, entonces, ¿qué naturaleza tomó? La naturaleza humana, en la cual nos encontramos, no en una diferente. Pero vamos a ver ahora lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, en la página 1169, nos dice así. Pensad en la humillación de Cristo. Tomó sobre sí la naturaleza caída y doliente del hombre, degradada y contaminada por el pecado. Tomó nuestros dolores, llevó nuestro pesar y nuestra vergüenza. Soportó todas las tentaciones con las que es acosado el hombre. Unió la humanidad con la divinidad. Un espíritu divino moraba en un templo de carne. Entonces Jesús toma nuestra naturaleza y ahora mora en medio de nosotros, pero su cuerpo era como el tuyo y como el mío. Tomó toda la naturaleza del ser humano y sin embargo en esa naturaleza, como leímos en Romano, en la carne condenó al pecado. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. El deseo de todas las gentes, en la página 32, dice así. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los defectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para combatir nuestras penas y tentaciones y darnos ejemplo de una vida sin pecado. Entonces Jesús viene en nuestra misma naturaleza, 4000 años de pecado después de que el ser humano ha pecado, y el texto nos decía que hubiera sido una humillación casi infinita tomar la naturaleza aún de Adán cuando no había pecado. Pero Él tomó la naturaleza del ser humano después del pecado, muy bien, y siguió la forma que hasta ese momento había ocurrido. Esto es, nuestra desgracia estaba allí, nuestro mal estaba presente. Jesús no viene a tomar algo diferente, toma exactamente lo mismo que tú y yo. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. The Signs of the Times, el 17 de junio de 1897, dice así. Si no hubiera sido simplemente humano, Cristo no habría podido ser nuestro sustituto. No habría podido lograr en la humanidad esa perfección de carácter que todos tenemos el privilegio de alcanzar. Él era la luz y la vida del mundo. Vino a esta tierra para obrar en favor de los hombres, a fin de que ya no estuvieran bajo el control de las agencias satánicas. Entonces, Jesús vino como humano. Muy bien. No vino de forma diferente. Algunos pueden pensar que Jesús vino diferente, por eso podía hacer cosas. Él vino como humano,
para poder librarnos en la condición en la que nos encontrábamos, dependiendo totalmente del poder de su Padre para la salvación del ser humano. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mira cómo dice. Pero mientras llevaba la naturaleza humana, dependía del Omnipotente para su vida. En su humanidad se aferró a la divinidad de Dios. Y esto es algo que todo miembro de la familia humana tiene el privilegio de hacer. Cristo no hizo nada que la naturaleza humana no pueda hacer si participa de la naturaleza divina. Como hemos dicho, Jesús tomó una naturaleza humana 100% humana. No un 90%, 80%, 100% humana. Y lo que Jesús hizo es depender del poder divino. El privilegio que tú y yo tenemos es exactamente el mismo. El mismo privilegio es de que tú y yo podamos depender completamente de Dios para poder vivir la vida que Jesús vivió. Así que, ¿qué naturaleza tomó? La que tú y yo tenemos. Ninguna otra diferente. Muy bien, ¿estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Leamos aquí. ¿Por qué Jesús debió asumir nuestra naturaleza humana? Esto es, ¿cuál es la razón por la que Él debió tomar esa naturaleza? Ya sabemos que tomó la naturaleza humana, pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué debió tomar esa naturaleza? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 2 y en el verso número 10. Mira lo que dice. Porque convenía que Dios, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionara mediante aflicciones al autor de la salvación de ellos. La Biblia entonces nos dice que para ser salvos, muy bien, debía perfeccionarse a través de las aflicciones. Entonces debía sentir como tú y como yo. No podría ser diferente. Si no sabía lo que pasaba con el ser humano, si no sabía las dificultades que el ser humano tenía para estas cosas, ¿cómo podría ser nuestro sustituto? Pero vamos a ver ahora qué es lo que nos dice aún más la Biblia. Leamos este siguiente párrafo. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Esto es, para que Jesús pudiera entender las dificultades del ser humano, tendría que experimentar, tendría que saber qué es lo que sufre, cuáles son sus dificultades, y sin embargo vivir una vida sin pecado. Por esa razón, tuvo que tomar la naturaleza humana tal como somos nosotros, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras dificultades, para poder saber qué es lo que el ser humano, o cuál es la razón por la que el ser humano no puede vivir. Pero demostró en la carne que el pecado se puede vencer si dependemos completamente de Dios como Él lo hizo. Así que tu privilegio es el mío. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto. Leamos lo que dice aquí. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, en la página 916, dice así. Cristo era un verdadero hombre y demostró su humildad convirtiéndose en hombre. Era Dios en la carne. Así que tenemos aquí, no era algo parecido a un hombre, sino era un hombre completamente. Era Dios viviendo en medio de nosotros. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. En el Instructor Juvenil, que fue escrito el 20 de julio de 1899, leemos así. A un precio infinito y mediante un proceso misterioso, tanto para los ángeles como para los hombres, Cristo asumió la humanidad. Ocultando su divinidad, dejando a un lado su gloria, nació como niño en Belén. En carne humana vivió la ley de Dios para poder condenar el pecado en la carne y dar testimonio a las inteligencias celestiales que la ley
fue establecida para la vida, para asegurar la felicidad, la paz y el bien eterno de todos los que obedecen. Entonces Jesús vino aquí para mostrar que la ley no es algo que se nos impone para hacernos mal o que es algo que es arbitrario. La ley de Dios es puesta para nuestro propio bien si la obedecemos, por supuesto. Si no la obedecemos, es otra historia. Pero Él demostró que vivir bajo esa ley de Dios trae todos los beneficios de estar en armonía con Dios. ¿Nos damos cuenta? Así que Él vino a vivir como tú y como yo, nació como un bebé, un misterio para nosotros, aún para los seres celestiales, no lo podemos comprender aún, lo comprenderemos algún día si somos salvos y somos llevados al cielo. Podremos preguntar, pero ahora mismo es un misterio para nuestras mentes, aún todavía. Muy bien, pero nuestro estudio por hoy ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en este momento por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros y ahora que hemos estudiado su palabra, pedimos que nos ayude para confiar en ella y poder vivir dependiendo siempre de Dios. Bendíganos aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.